Hola, buenos días a todos. Perdonad el retraso, hemos tenido un pequeño problema técnico y bueno, nada, era la jornada de hoy en la que os queríamos trasladar pues buenas prácticas y cuestiones y medidas positivas que han tenido las empresas, algunas de las empresas asturianas, son muchas las que lo han tenido. Y hemos organizado esta jornada en colaboración con el Colegio de Graduados Sociales, con el que tenemos un acuerdo de colaboración para hacer jornadas en temas de derecho laboral, de recursos humanos y otras temáticas de interés común, tanto para la Federación Asturiana de Empresarios como para el colegio. Y esperamos que sea de interés conocer las experiencias de las empresas que hemos seleccionado. Mi compañera Oliva, del Colegio de Graduados Sociales, se intentará conectar ahora mismo en breve, que ha sido un poco con la que hemos tenido algún problema técnico, pero creemos que ya la tenemos conectada, pero bueno, entre tanto se puedan solucionar esos pequeños fallos o no, si os parece, y para no retrasarnos mucho en el tiempo, doy paso a Elena, Elena Suárez, Recursos Humanos de Danone de la planta de Salas, que además está aquí a mi lado. Es un poco raro, parece estar ahora con gente cerca después de tantos días en solitario. Y ella nos va a contar un poco la experiencia que han tenido en estos meses de COVID-19, las medidas que han implementado en la empresa y cómo han podido un poco gestionar la parte de recursos humanos con esta incertidumbre y con estas medidas un poco express que hemos tenido todos que adoptar. Para ello, bueno, Elena, no sé si quieres comentar algo antes de pasar a la presentación. Si quieres pasamos, vamos a compartir la presentación, seguís el chat, con las preguntas que puedan llegar. Aquí estamos, manteniendo la distancia de seguridad. Sí, sí. Rompemos ahí un mensaje. Todo para garantizar. Perfecto. Bueno, pues entonces vamos lanzando. ¿Me escucháis? Te escuchamos. Pues muy bien. Vale. Buenos días a todos. Hola. Voy a intentar compartir las buenas prácticas que venimos implementando en este último periodo. Que no digo que esto sea un modelo de ejemplo, pero bueno, ni mucho menos, pero ha sido la realidad que nos ha vivir, que por supuesto ninguno de nosotros ha elegido, para que estamos gestionando la incertidumbre y lo que quede por venir. Pero bueno, siempre desde el optimismo y con los pies en la tierra. Pasamos un poco a la siguiente slide. Bueno, un poco por recapitular, el estado de alarma se decretó el pasado 14 de marzo. Nosotros en la fábrica ya esa misma semana ya habíamos puesto en marcha un comité de crisis con los responsables de la fábrica, que incluía a los representantes de calidad del área operativa, de seguridad y de los recursos humanos. Siempre hemos estado realizando seguimiento con la parte social, tanto desde los delegados de intervención como el propio comité de empresa, a distancia y aquellas que no hemos podido realizar presencialmente. Pero bueno, todavía en un momento de gran incertidumbre y confusión empezamos a trabajar para implementar y definir las medidas necesarias de cara a minimizar el riesgo y adaptarnos a esta nueva situación. Algunas de las medidas más relevantes podríamos categorizarlas de la siguiente forma. Medidas higiénicas y de distanciamiento, dispensadores de gel hidroalcohólico, aforo reducido en espacios compartidos, soluciones de limpieza para la desinfección de hoteles de trabajo. Todas estas seguro que os resultan familiares para aquellos que estamos trabajando en entornos industriales. La parte del control de acceso y flujos para la entrada en planta. Procedimos a cancelar toda la presencia de personal externo no esencial, por ejemplo, clases presenciales que veníamos teniendo, por ejemplo, de inglés y de la actividad física dirigida, pasaron a impartirse a distancia, uniéndose al mismo tiempo gente que está en la fábrica o en su casa teletrabajando. Se implementó un protocolo de cambio de turno, después escalonado, para garantizar que en el uso de vestuarios se mantuviesen las distancias y evitar aglomeraciones. Otro tipo de medidas organizativas de compartimentación.
que inhabilitamos salas de reuniones que entendíamos no reunían espacios suficientes o sobre todo aquellas que pudiesen dar lugar a generar una afluencia masiva de personas, se limitaron los aforos y por consiguiente en aras de buscar esa reducción de contagio entre las personas. Se incrementaron las frecuencias de limpieza, que seguro que nuestro compañero de mesa virtual, Hugo, bien nos podrá comentar cómo se les achuchó pidiéndoles servicios extras en estos tiempos tan complicados y es lo que la limpieza también suponía. También adoptamos medidas organizativas de gestión de definición de plan de backups para colectivos especialmente críticos para adelantarnos a las posibles incapacidades temporales que el COVID nos pudiese traer. Realizamos procesos de selección en momentos complicados, sin poder realizar las entrevistas presenciales habituales, apareciendo términos, por ejemplo, para mí nuevos, el tema de video currículums, al igual que para mí, imagino que para los candidatos, que se notaba un poco en el nerviosismo que se transmitía a la hora de reproducirlos, pero la verdad que funcionaron muy bien. Sacamos el máximo partido a la parte de videoconferencias, aunque bueno, vemos que seguimos aprendiendo, como momentos como ahora, que también siempre nos deparan alguna sorpresa para romper la rutina. Y sobre todo, el hándicap del momento en el que estábamos realizando las elecciones, con las reservas lógicas de los candidatos, porque no dejaban de incorporarse temporalmente a una compañía justo en ese momento en que todo te apuntaba a que mejor te quedases en casa en lo que no pudieses a trabajar. Bueno, así que hay que paliar un poco como esa parte y la verdad que muy bien la respuesta. Hemos puesto en marcha esta batería de medidas que tenían como prioridad preservar y proteger la salud de nuestros trabajadores. Hemos disminuido el personal en planta, hemos priorizado el teletrabajo en funciones para las que era posible y nos hemos enfocado a dar continuidad a la producción con la máxima eficiencia y contestando además a un gran pico de demanda para garantizar este bien de primera necesidad como es el yogur, en nuestro caso, que producimos. Con el consiguiente esfuerzo que supone de medios humanos y materiales. Y todo esto siempre incorporando, lógicamente, las directrices del Grupo Danone que venían también dentro del paraguas del Comité Nacional de COVID, que diariamente se reunía y nos pasaba sus inputs a implementar. Aprovechamos. En este slide que tenemos aquí representados, somos trabajadores de la fábrica de salas, de hecho, uno de ellos estoy yo también, no sé si se nos reconocen, con todos los EPIs a disposición que tenemos justamente para prevenir estos contagios posibles. Y puedo destacar que en este periodo el compromiso y la colaboración de nuestros equipos ha sido impresionante y sin duda digno de agradecer. Desde el comité de empresa a cada uno de los trabajadores, siempre colaborando de manera constructiva, como os comenté antes. Si tuviésemos que representarlo en una gráfica, podría quedar así. Hemos pasado por varios estadios. Arrancamos un poco con la inquietud lógica, hacia la incertidumbre, realmente no teníamos ni idea de su evolución. Esto nos lleva a una fase de fondo, cuando se tocó un poco fondo de miedo, tanto de los trabajadores individualmente, no solo por ellos mismos, sino también por lo que pudiese acarrearles para su entorno familiar y personal también más allá. En el periodo más duro del confinamiento había que salir a trabajar con la exposición que ellos suponían. Para el caso, por ejemplo, de nuestra fábrica de salas, hemos tenido varios estudios de COVID analíticas en varios trabajadores que habían tenido contacto estrechos con personas contagiadas o por presentar sintomatologías compatibles y no resultó ningún positivo hasta la fecha actual, que bueno, es signo de que las cosas se han tomado en serio y que realmente todo acompaña. Sabemos también que en Asturias, a diferencia de otros compañeros de otras fábricas, como puede ser de Madrid o Barcelona, sí que han tenido mayor incidencia porque geográficamente se repartió así en tema de los contagios. Todas estas fases, puedo decir que nos han hecho más fuertes. Esto empoderó a nuestra gente que contaba con los recursos para desempeñar su trabajo y nos dio valor. Y también el sentimiento de agradecimiento, pero siempre se ha mantenido este espíritu que justamente en estos momentos cobraba el máximo sentido. Formamos parte de un equipo que hace efectiva la misión viva de Danone, que es llevar salud a través de la alimentación
al mayor número de personas posible. Aquí ponemos algunas imágenes que he estado sacando de una manera que la compañía también agradece y moviliza a sus personas que responden, y la compañía, por ende, también responde. Como refuerzo adicional, en el mes de abril se abonó una prima que reconoce el esfuerzo. En concreto, es una medida que benefició a más de 900 trabajadores que se desplazaban a trabajar tanto en fábricas como en bases logísticas y embotelladoras durante todo este periodo de alarma. Además, otra de las noticias que está ahí es que Danone garantiza la totalidad de contratos y salarios a más de sus 100.000 trabajadores repartidos por todo el mundo hasta este mes de junio. De ellos, cerca de 2.000 son las personas trabajadores de Danone, estamos en España. Y bueno, podemos pensar que esto no pueda tener mayor relevancia, pues por ejemplo, con los resultados que estamos teniendo a nivel de producción a muy buen ritmo en las fábricas españolas, pero sí en otras partes del mundo que a lo mejor esta crisis del COVID está golpeando aún con más fuerza, pues es una garantía adicional y que todos de alguna manera agradecemos ver que todos nos estamos apoyando unos a otros. Otra cosa que está ahí también, saqué ahora la foto, era un kit que Danone hizo llegar a la casa de cada uno de los trabajadores, no solamente para proteger en el entorno de la fábrica, sino también para sus familias. Esto también fue muy bien recibido, hubo muchas difusiones también por LinkedIn, y esto lo que hace es engrandecer este orgullo de pertenencia que es tan importante, y es este valor añadido que contamos con las personas. Nos diferencia con las compañías de otras. En este mismo sentido, y dado que los resultados a nosotros nos venían acompañando, quisimos hacerlo extensivo, involucrando un poco también la parte de responsabilidad social corporativa. Veis aquí varios programas. En más de 2 meses y medio se ayudó a los más necesitados con nuestro programa de acción social, Alimentar por Amor. Esto es una cuestión que difundíamos a todos los niveles, tanto por la intranet como por los tablones que podía ser en alguna fábrica o nuestra propia herramienta, que es nuestro Facebook en Workplace, para que se vea, ¿no?, que nuestro trabajo va un poquito más allá y que importa, con perseguir este nivel motivacional también. Danone asumió una serie de compromisos al inicio de la pandemia, y gracias al esfuerzo de todos hemos colaborado con diversas entidades para hacer llegar nuestros productos a hospitales, centros de salud, residencias de mayores, bancos de alimentos o, en definitiva, aquellos colectivos más vulnerables. Casi 3 millones de yogures, productos lácteos, se repartieron. También más de 400.000 litros de agua de la parte de aguas de la compañía que tenemos, y más de 16.000 unidades de producto de alimentación infantil y médica, tan importante en estos momentos. Se procuró también movilizar a los trabajadores con una campaña de crowdfunding que trae aquí, de que es el doble, juntos ayudamos el doble, porque gracias a la cual por cada euro recaudado a través de la plataforma GoFundMe, también aportaba otro. En poco más de un mes se consiguió recaudar más de 120.000 euros que se destinaron a estos efectos. Con todo ello, pues es un ruido de fondo que animaba y nos motivaba y nos daba un poco de alegría, ¿no?, en toda esta situación tan, parece, no sé, que es un sueño todo esto que ya hemos vivido con el COVID. Y bueno, ya estamos ahora en esta nueva fase, de esta nueva normalidad, y aquí ahora lo importante es todas las campañas que vamos intentando implementar van muy orientadas a nivel de seguridad y salud, que es que procuremos no bajar la guardia. En las últimas semanas, en línea con la desescalada a nivel estatal, estamos todavía muy lejos respecto a lo que conocíamos de la normalidad, ¿no?, anterior. Las dinámicas, en nuestro caso, de las plantas se han alterado. Tenemos que seguir siendo muy rigurosos en nuestras rutinas de higiene y respeto máximo del distanciamiento. Con la entrada escalonada, por ejemplo, de los turnos, hay que seguir manteniéndolos, más o menos. Las medidas de teletrabajo, que han venido para quedarse. Esto quizá fuese más común y convencional pues, en las oficinas centrales, pero sí que es cierto que aquellos que estamos deslocalizados geográficamente y en el mundo más que abril, existía la posibilidad, pero nunca acabamos de dar el paso. Pues esto de alguna manera nos forzó, y se ve que es una medida que funcionó,
y da resultados estupendos, y son de estas cosas que yo creo que, si luego sale también en las preguntas, son cosas que quedan para mantenerse, ¿no? En las buenas prácticas. Un poco la parte positiva que nos queda. Así que nada más, ya un poco por cerrar y dejar paso al resto de compañeros de mesa. Yo, si tuviese que dejaros un consejo, o mi principal aprendizaje de todo este proceso, que aquí además os intenté plasmar, para mí es clave la comunicación. Siendo lo máximo transparentes posibles, consigues la involucración de la gente, incluso en entornos tan complicados e increíbles como este en el que nos ha tocado vivir. Así que, bueno, por ahora nada más por mi parte. Muchas gracias, y para todo aquello que podamos ahora aportar y compartir, aquí estamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Elena. Y bueno, continuamos. Además, como Elena ha sido bastante ágil y rápida en la exposición, la verdad que no vamos muy retrasados, a pesar de ese problema que tuvimos con la presentación, que parecía que no nos dejaba compartir y avanzar bien. ¿Vale? Y las actualizaciones del ordenador nunca entran en el mejor momento. Damos paso ahora, si os parece, a todos, a Luis de Sá Fernández, que es jefe de Recursos Humanos de Saint-Gobain en Avilés, y que seguro que nos hará una breve pero interesante exposición sobre cuestiones de gestión de personal y implantación de medidas que han adoptado en estos últimos tiempos, que seguramente otras empresas asturianas podáis extrapolar. Luis, cuando quieras, muchas gracias. Hola, buenos días a todos. Bueno, lo primero de todo, agradecer al Colegio de Grados Sociales de AFA de organizar esta jornada e invitarme. Es agradable, ¿no?, compartir con compañeros. Bueno, yo voy a intentar ser breve o muy breve, porque yo creo que lo más interesante es que, si luego hay preguntas, pues podamos entrar un poco en debate, y porque al final es debatiendo y compartiendo es donde más podemos todos aprender, ¿no? Entonces, bueno, nosotros también, pues como Elena en Danone, y como supongo que todas las empresas, tenemos un comité de crisis que está conformado por determinados miembros del comité de dirección. Es como un comité de dirección de fábrica más reducido, y ese comité de crisis se constituyó también, pues, a principios de marzo, ¿no? Con dos objetivos fundamentales, y eran, obviamente, ir implementando, estudiando y viendo todas las medidas de seguridad que habría que poner en marcha. El ser una multinacional, como el caso de Danone, también te da ciertas ventajas, y es que puedes compartir las buenas prácticas de fábricas que hay por todo el mundo. Porque, y especialmente en un caso como este, al haber sido una pandemia mundial, pues teníamos experiencias de todo el mundo, incluso de una fábrica en China, bastante cerca de Wuhan, que, por cierto, lo hicieron también, esa fábrica en concreto no llegó a parar nunca, estando en el epicentro del foco. Nosotros, el día 18 de marzo, la compañía decidió parar todas las instalaciones para, como premisa prioritaria, siempre proteger la salud de los trabajadores y de sus familias. Entonces, sin tener ninguna herramienta activada tipo ERTE aún ni nada, se paró todo el 18, en concreto en Avilés, el 18 de marzo estaba todo parado. La gente fue para su casa cobrando como si estuviera trabajando, porque la prioridad, repito, que era, como siempre, la seguridad, ¿no? Luego, otras cosas que trabajamos en el comité de crisis es qué pasa cuando arranquemos, ¿no? Pues cuando arranquemos habrá que tener la fábrica ya preparada con un montón de medidas de seguridad, pues eso, que si EPIs, que si el escalonamiento de la entrada en los turnos, la toma de temperatura en la entrada en fábrica a todo el mundo, cada vez que entras y sales tomamos la temperatura a todo el mundo. Todo el mundo, antes de incorporarse al trabajo, pasa por un test COVID, y si da negativo se lo repetimos a los 15 días. Si da positivo, le hacemos una prueba PCR, es decir, cerramos el círculo. Eso nos lleva a tener que tener, pues, una de las claves de la fábrica, en concreto de Securitas Avilés, siempre fue la polivalencia del personal. En este caso se demostró y quedó clarificado que es clave, no, fundamental. Porque, ¿qué pasa si una persona que se va a incorporar como jefe de equipo de manufactura, por ejemplo, te da positivo en COVID? Nosotros no tendríamos el problema de que hubiera contaminado a nadie más del equipo, porque hacemos la prueba previamente a su incorporación. Entonces, bueno, tendrá que seguir todo el protocolo de aislamiento, etcétera, etcétera. Pero esa capacidad que tenemos de polivalencia te da precisamente la facilidad de,
Si Pepito no puede trabajar, tengo en nuestra skill matrix de fábrica todas las personas que pueden sustituirle. Entonces eso es, en este momento, ya sabíamos que era clave, pero en un momento como este es fundamental, porque si en el plan de contingencia que tenemos incluso preparado, ¿qué pasa si un equipo entero cae? Imaginaros que uno en PCR, por lo que sea, vamos a suponer que da negativo y resulta que luego es positivo, ¿no? Entonces te puede contagiar el resto del equipo, o aunque no los contagie, el equipo tienes que apartarlo entero y dejarlo aislado. Entonces tienes que tener el plan de contingencia preparado para ese equipo poder sustituirlo rápidamente, porque si no, paras la fábrica, con lo que eso supone, ¿no? Entonces, bueno, un poco uno de los elementos claves para mí, que ya lo teníamos clarísimo, pero ahora quedó demostrado, es el tema de la polivalencia. Luego también una cosa que teníamos miedo, especialmente con el tema, por ejemplo, del teletrabajo, es en Avilés, en Securitas Avilés, una cosa que conseguimos en los últimos años y que funciona muy, muy bien, que es otro engranaje clave, es el trabajo en equipo de todo el mundo, desde el director hasta el último operario. Hay un trabajo en equipo que es, vamos, muy, muy, muy estrecho. Especialmente la gente que tenemos la posibilidad de hacer teletrabajo, que ahora obviamente se está potenciando, teníamos miedo a que eso se perdiera un poco. Lo que estamos viendo es que está pasando todo lo contrario. La gente tiene aún más compromiso, más facilidad de conectarse contigo en cualquier momento, da igual que sea sábado, domingo, que de noche, que lo que sea. Supongo que eso también va ligado con la facilidad de conciliación que te da el teletrabajo. Entonces, vale, yo ahora estás en casa, tienes el niño, tienes que ir a hacer la compra, tienes que, lo que sea, vas y lo haces. Y si te llaman en ese momento, si no te puedes conectar, te conectas más tarde. O atiendes el momento desde el supermercado. Es decir, las nuevas tecnologías también te facilitan mucho eso. Entonces, al final, esta unión de nuevas tecnologías, de capacidad de conciliación, vemos que está teniendo un impacto muy, muy positivo en lo que es el compromiso de la gente. Quizás sean cosas obvias, pero en estas situaciones tan especiales, extremas e inesperadas, hay ciertas cosas que se ponen de relieve y compruebas que lo que pensabas se cumple, ¿no? Luego otra cosa de la que me gustaría hablar, y es ya la penúltima, para no enrollarme, que tiendo a ello, es el tema de la negociación, ¿no? Durante el estado de alarma, nosotros tuvimos que negociar dos ERTEs. Dos ERTEs a nivel no solo de lo que es el centro de Securitas Avilés, sino a nivel de la sociedad San Román Cristalería, que implica centros de trabajo, dos centros de trabajo en Avilés, dos en Tarragona, uno en Madrid. Es decir, estamos hablando de negociar con representantes de los trabajadores, que unos estaban en Arbos en Tarragona, otros estaban en Avilés, otros en Madrid, los representantes de la dirección estamos en Oviedo, en Avilés, en Gijón, en Madrid, en Barcelona. Entonces, eso yo creo que es un tema muy interesante para que algún experto en temas de negociación investigue sobre ello. Al menos con la dinámica habitual de negociación que tenemos en la fábrica de Asturias, que bueno, sindicatos muy de herencia minera, bueno, sabemos todos cómo son los sindicatos en Asturias. No voy a entrar sabemos cómo son, no es una crítica, pero son como son, ¿vale? Entonces, son mucho, lo vamos a negar, de bajar al barro, de estar en el cuerpo. Por ejemplo, el último acuerdo que firmamos, en el tercer ERTE que firmamos, que este sí fue ya una negociación presencial, lo firmamos un lunes a las 5 de la mañana. Con esto ya se hace una idea uno de de qué estamos hablando. Pues al tener que negociarlo todo vía, pues tenemos un sistema parecido a Zoom, que es el Webex. Lo que pasa que pues muchos de ellos no tenían portátil, entonces se conectaban con teléfono. Al final fueron negociaciones todas telefónicas, básicamente. Claro, negociar con 20 personas, que está uno en cada lado, uno en la casa del pueblo, que es el gallo de fondo cantando, el otro que pasan los niños, no sé qué. Sin poder vernos, pierdes un elemento clave de la negociación, que es el lenguaje no verbal. Es decir, tú no estás viendo voy a decir contrincante, a tu socio de negociación, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ni a los tuyos ni a los otros. Entonces, todos esos elementos que tienes en un momento dado o que tienen ellos de presión o de lo contrario, ser capaz de con una mirada, con una sorpresa, relajar el ambiente, eso desaparece. Eso desaparece, con lo cual, todo lo que es la sistemática de la negociación, tienes que adaptarte sobre la marcha y hacerlo distinto. Y al final lo que yo observé, ¿qué es?
que sobre todo en las primeras reuniones sí que se iba todo el mundo por las ramas, uno se liaba con otro, discutían con el más allá, uno se enfadaba. Todo eso fue bajando de intensidad porque la gente se fue dando cuenta de que determinadas cosas que haces en persona por teléfono no valen para nada porque no tienen impacto. Da igual que yo me enfade, así gestos y tal. Si no me estás viendo, puedes darme el tono, bueno, pero no me ves y pierdes mucha capacidad de presión, de impacto, de asustar al otro o de lo contrario, bueno, venga, no pasa nada, de relajar, todo eso lo pierdes. Entonces, al final, ¿qué es lo que toma fuerza? Toma fuerza la capacidad de oratoria, la capacidad de síntesis y vas de verdad a lo que es, lo que debería ser la negociación de verdad, que es intentar convencer al otro con tus argumentos, con argumentos ya muy elaborados, que sean capaces de llegar a cualquier tipo de interlocutor. Hay que tener en cuenta que cuando estás hablando con 20 y pico personas a la vez, no tienen todos el mismo nivel, pues no tienen el mismo nivel cultural, por qué no decirlo, no tienen todos la misma percepción y manejo del idioma. Hay que tener en cuenta que algunos de los negociadores eran catalanes y tienen de algunas zonas muy, vamos a decir, más profundas. Entonces, el idioma no lo maneja exactamente igual que nosotros, el idioma español. Todo eso influye. Entonces, al final, tienes que llegar a consensuar una especie de claves de lenguaje donde todos más o menos nos entendamos. Y entonces eso fue una cosa muy sorprendente porque surgieron cosas ahí. De hecho, en el primer ERTE de Fuerza Mayor llegamos a acuerdo. Y en un tiempo récord, periodo de consultas con el Real Decreto máximo 7 días, consiguió un acuerdo bastante rápido, razonable, partiendo de unas posiciones muy alejadas. Pero fuimos viendo cómo eso, la negociación, al estar aislado, quitado todo el elemento presencial, que además aquí somos mucho de negociar y luego me reúno a lo mejor aparte con este y luego el otro me llama y no sé qué, todo eso desaparece. Entonces es un tema interesante para que algún experto, ya digo, investigue y escriba un libro y se haga de oro con esto. ¿Vale? Y por último, para acabar y no enrollarme más, ¿qué es la otra cosa que me está llamando bastante la atención? Nosotros somos españoles. Entonces, los españoles sabemos cómo somos. Improvisando, somos los mejores del mundo. Conquistamos el mundo improvisando. Nosotros en la fábrica de Avilés, y Saint-Gobain a nivel mundial, pero bueno, por hablar de nosotros, ¿no? Tenemos el programa de mejora continua, que es World Class Manufacturing, que lo que trata es de estandarizar un montón de cosas, etcétera, etcétera. El programa aquí estamos muy avanzados. La fábrica de Avilés, de hecho, es una fábrica de nivel plata. Estamos ya en lo que llamamos la ruta hacia el oro para el año que viene seguramente o el siguiente certificarnos en nivel oro, que es un nivel altísimo de excelencia industrial. Pero al final tienes que estar siempre encima, ¿no? Si aflojas un poco, nos relajamos. Y lo que ayer habías estandarizado, ya, bueno, dejas que se desestandarice y no sé qué. Lo que vemos aquí ahora es que efectivamente, fuimos muy buenos haciendo las cosas. De hecho, la planta ahora está arrancada y salvo algún falso positivo, no tuvimos positivos de verdad en la fábrica y ahora estamos trabajando ya a tope, lo cual estamos hablando de que entre la fábrica de Securit, la de Glass, somos unas 500 personas más otros 500 más o menos de contratas. Podemos estar hablando de 1000 personas. No tenemos ningún positivo real, sino algún falso positivo en test rápido que cuando lo haces el PCR da negativo. Entonces, todo lo que implementamos y estamos ahora viendo que funciona, sí que de verdad se está estandarizando y la gente lo está incorporando de verdad a su cultura. Es decir, esto nos está ayudando también para hacer otro empujón más al cambio de cultura. ¿Y por qué creo yo, y es una opinión personal, que esto sí ahora la gente lo está asimilando? Pues porque está más que demostrar que los adultos cuando aprenden es porque ven que lo que aprenden les vale para algo, les es eficiente. Entonces, ahora están viendo pues, que determinadas cosas, igual que en la sociedad, ¿no? Estamos viendo que la gente, unos más que otros, pero sí que vamos viendo que la distancia social se va manteniendo, que la gente cuando entra en un sitio que suele pues ya se pone la mascarilla sin nadie tenga que decir nada, que la gente se usa el hidrogel. Entonces, al final, es obvio que la estandarización, muchas veces cuando, pues de cara a auditorías y todo esto, estandarizas esto, papá, y al final de todo esto en realidad lo que te es útil es esto, ¿no? Entonces ahora estamos viendo lo que es útil y eso de verdad la gente lo asimila. Con lo cual, los españoles parece que no somos tan caóticos con la estandarización y yo creo que vamos a salir de aquí siendo un poco japoñoles o algo así. Me puedo inventar una palabra, ¿vale? Y bueno, por mi parte nada más, para dar paso al siguiente ponente y a ver si luego hay preguntas y un poco de debate. Muchas gracias, Luis.
por tu intervención. Pasamos ahora, si os parece, a hablar con Rosa Huerta, técnico de prospección e intermediación laboral de Cruz Roja, que bueno, supongo que tenga cuestiones interesantes porque el sector y la tarea que ocupa y tiene entre manos Rosa pues es importante y seguro que estos meses han tenido muchísima actividad. Rosa, cuando quieras te damos paso y nos comentas un poco tu impresión y tu parecer y el de Cruz Roja de estos últimos meses. Muy bien, buenos días a todos. Muchas gracias a FADE y al Colegio de Graduados Sociales por contar conmigo en representación de Cruz Roja. Y para la gente que no conozca el proyecto en el que yo estoy vinculada y soy técnico en prospección e intermediación laboral, me gustaría decir que Reto Social Empresarial es un proyecto de cooperación empresarial para trabajar la inserción laboral en las personas que tienen más dificultad social. Es un proyecto que forma parte de los programas del Plan de Empleo de Cruz Roja en Asturias y está financiado por el Fondo Social Europeo. ¿Cuál es el objetivo de nuestro proyecto? Pues mejorar la empleabilidad en los colectivos más vulnerables. Por ello trabajamos con ello las competencias profesionales para reforzarlas y queremos promover también la igualdad en el empleo y en el trato, hacia que esas personas puedan tener más facilidad a la hora de poder incorporarse. El trabajo que nosotros hacemos desde el proyecto Reto Social Empresarial Alianzas es poner en valor el potencial profesional de esas personas que están en una situación más vulnerable mediante una intermediación directa con las empresas. Con lo cual, nuestra intervención incide directamente tanto en las empresas, que sería en el entorno, tanto en las empresas como en las personas. Con los colectivos que nosotros trabajamos son colectivos vulnerables. Trabajamos pues, con jóvenes sin cualificación, con mujeres violencia de género, personas mayores de 45 años, personas inmigrantes, parados de larga duración, con lo cual son unos colectivos que por su peculiaridad o singularidad tienen muchas más dificultades a la hora de poder acceder a un mercado de trabajo. Hasta el 13 de marzo todo iba perfectamente. Nosotros colaborábamos con las empresas que forman parte de nuestro proyecto Reto Social Empresarial y podíamos aportar valor a nuestros participantes con la información que íbamos obteniendo y las colaboraciones que teníamos de las empresas. ¿Qué ocurre? Que una vez que llega el 13 de marzo, todo se paraliza y todas las colaboraciones presenciales que teníamos se tuvieron que cancelar. Desde el Cruz Roja sí que se estableció un comité de crisis, se facilitó el teletrabajo de todo personal laboral y se fue reforzado también con mucho personal voluntario que nos podían apoyar en nuestro trabajo con todos los participantes y todos los usuarios que venían a obtener para poder facilitarles información a nuestros participantes, ¿no? En el marco del proyecto Reto Social Empresarial se vio necesario realizar un pequeño estudio sobre las empresas que colaboraban con nuestro proyecto para ver cómo les estaba afectando la crisis, qué medidas habían adoptado, qué dificultades tenían y de qué manera nosotros podíamos seguir colaborando y apoyando esa cooperación empresarial. Si me permitís, voy a compartir con vosotros una presentación para que de una manera más gráfica podamos ir viendo en qué consistía dicho estudio. Como decía, el estudio consistía en tener una visión del tejido empresarial de las empresas que colaboraban con nuestro proyecto y ver, como decía, en qué manera podíamos colaborar a minorar esas dificultades que tenían de cara pues a sus sistemas organizativos o dotarles de más recursos en sus plantillas. Dada la situación que teníamos, los números no eran nada favorables y se veía que el sector terciario era el más afectado en cuanto a la crisis. Había destruido mucho empleo en tema de hostelería, construcción y en comercio. El cuestionario se envió en total a 482 empresas colaboradoras del Plan de Empleo en Asturias, del cual obtuvimos respuesta de 46. Aunque inicialmente pueda parecer un porcentaje de respuesta pequeño, para nada
era pequeño porque también nos avalaba las respuestas que habíamos tenido telefónicamente y en contacto que seguíamos manteniendo permanente con las empresas. Ese cuestionario se envió a través de correo electrónico en el periodo del 30 de abril al 14 de mayo y con ellos fuimos viendo que los sectores donde más empresas colaboradoras teníamos era el sector servicios, con una capacidad de respuesta del 91,30%. En el tamaño de las empresas que más respondieron a dicho cuestionario habían sido las empresas de menos de 50 trabajadores y las que menos nos habían respondido las de más de 50. Por sectores de actividad, habíamos visto que el sector servicios era donde más información, porque más empresas colaboradoras teníamos, y habíamos visto que un número importante de ellas habían tenido que aplazar temporalmente su actividad. Algunas habían minorado su actividad, algunas cerrado y sí que se mantenían en aquellas empresas en las que los servicios que prestaban eran servicios esenciales. En situación de las empresas colaboradoras, pues habíamos visto que, que habían tenido problemas para lo que era la reorganización de su plantilla, con lo cual tuvieron que dotar a sus trabajadores de formación en competencias técnicas y digitales. Habían tenido también muchas dificultades a la hora de poder encontrar equipos de protección individual desde COVID o reorganizar la distancia social en sus empresas. También dificultades a la hora de renegociar con los proveedores, tanto materias primas como luego poder vender o sacar al mercado los productos que tenían en sus almacenes, y eso nos había dado que el 54% de las empresas que eran colaboradoras de nuestro plan de empleo estaban en una situación de ERTE total o parcial. Y solamente un 4,35% habían podido aumentar la producción, habían podido aumentar su plantilla porque pertenecían a sectores que eran esenciales. Aquí era lo que os comentaba, la organización de la plantilla un 24%, cómo habían desarrollado el I+D+I y las medidas que habían tenido que adoptar de cara a la situación. Las dificultades, la mayor parte tuvieron dificultades para afrontar los gastos fijos y eso les había llevado pues, a la situación de ERTE. Aunque era una situación muy complicada, nosotros en el proyecto Reto Social Empresarial queríamos seguir apoyando a las empresas y para ello lo que habíamos hecho era seguir gestionando las ofertas en aquellas empresas que habían necesitado y demandado nuestra colaboración. Durante el periodo de marzo a mayo estuvimos gestionando ofertas para 35 empresas, para las cuales pudimos hacer una preselección de 189 candidatos y pudiendo insertar a 46 personas, lo que significaba un 24% de las personas que habían sido preseleccionadas. ¿Por qué se insertaron 46? Porque muchos de esos procesos, debido a la situación que estaban teniendo las empresas, se vieron paralizados. Eso no significa que poquito a poco esas personas preseleccionadas puedan ser reincorporadas o incorporadas en esos nuevos procesos de selección. Y por temas de actividad o por sectores de actividad, en función de las ofertas que estábamos gestionando, también vimos que el sector servicios era donde más volumen de ofertas estaban demandando. Principalmente eran puestos en supermercados, personal de limpieza, también en atención sanitaria para reforzar todo lo que eran las residencias de personas mayores. En los almacenes, al aumentar lo que sería el comercio electrónico, también vimos que los centros logísticos necesitaban reforzar la plantilla en cuanto a almacén, repartidores y personal de almacén. Y también encontramos que en temas de teleoperadores se había visto un aumento de la demanda de estos perfiles, pero para trabajar en teletrabajo. Según iban avanzando las fases, pues también aparte los controles de acceso requerían también personal y el tema de hostelería y hotelería. En cuanto al resultado que podíamos sacar y para analizar del cuestionario que habíamos pasado a las empresas, pues ¿qué vimos? Que en un entorno VICA que vulnerable, incierto, complejo y ambiguo, la incertidumbre se mantenía. ¿Por qué? Porque realmente no se sabe hasta dónde nos va a llegar esta situación, lo que se traslada en miedo en las empresas, tanto a la gestión de medidas a adoptar o a la hora de poder incorporar más personas en su plantilla, que el grado de normalidad que se va a recuperar todavía se desconoce.
había un miedo o hay un miedo a un rebrote. De hecho, estamos viendo en algunas provincias que en una fase ya de normalidad han tenido que volver a la fase 2. Y esto nos hacía ver o pensar que la vuelta a la normalidad que conocíamos antes del 13 de marzo pues iba a tardar bastante en llegar. Sí que es cierto que los más optimistas estiman que la reactivación económica pueda llegar en el 2021-2022, pero los más conservadores pues ven que esa recuperación va a llegar hasta a partir del 2023. Analizando todos los datos que nos habían facilitado las empresas colaboradoras, vimos que existe una debilidad en nuestro tejido productivo, ya que descansa principalmente en el sector servicios, especialmente en la hostelería y el turismo, y esto hace que nuestro sistema económico sea mucho más débil. Tampoco hemos detectado unos servicios o un nicho de sector emergente donde pueda dar cabida a todas esas personas que puedan estar en situación de desempleo, ya que cuando las empresas que están en situación de ERTE reactiven o vayan reactivando la actividad, es probable que no puedan absorber todos los trabajadores que formaban parte de su plantilla. Pero sí que hemos visto, en función de las ofertas que hemos gestionado, que en el sector sociosanitario se va a necesitar una reorganización y una reprofesionalización de sus trabajadores, y de hecho se está demandando constantemente. Todas las semanas se ponen en contacto con nosotros residencias para que les podamos dotar de personal para reforzar dichas plantillas. Con el aumento del comercio electrónico hemos visto, como decía anteriormente, un mayor aumento de las contrataciones en los centros de logístico para el reparto de dichos productos, y como dato significativo, pues que todas las empresas han tenido que optar la mayoría de las empresas que siempre que han podido optar por el teletrabajo y dotando a sus trabajadores de competencias digitales. Con lo cual nosotros, para la línea de trabajo de nuestro proyecto, lo que vemos es que tenemos que seguir dotando de competencias digitales y tecnológicas a nuestros participantes, porque podrán optar o ser más competitivos a la hora de buscar una oferta de trabajo. Sobre el futuro, aquí os pongo las 50 ocupaciones que dicen que tendrán mayor demanda en el futuro. La experiencia que tenemos en las ofertas que hemos estado gestionando hasta el momento, sí que es verdad que coincidimos con gerocultores, repartidores, personal de limpieza, tanto hospitalaria como de otro tipo de instalaciones, logística, transporte y, bueno, principalmente yo creo que serían estas. Luego, me gustaría también comentar que no solamente hemos colaborado con las empresas que ya estaban consolidadas, sino que a través del proyecto Impulsa hemos podido constatar y contribuir a que un total de 6 negocios se hayan creado nuevos, consolidado 12 negocios y facilitar ayudas o intervenido a 36 personas que eran emprendedores o eran personas que hacía poco que tenían establecido su negocio. A líneas generales esto, y luego ya como institución, sí, el gran trabajo que ha hecho Cruz Roja, dotando a todo su personal, tanto de equipos de protección individual, tanto el personal laboral como a los profesionales voluntarios. Todo el personal ha pasado por un test, y una vez que dábamos negativo, pues íbamos incorporándonos de manera presencial a nuestros puestos de trabajo. Sí que ha requerido un gran esfuerzo por parte de todos, tanto de la institución como de los trabajadores, porque todos hemos trabajado tanto de manera presencial como de manera de teletrabajo, y bueno, se han establecido las medidas organizativas como en el resto de compañías, ¿no? Regulando lo que eran las entradas escalonadas, con los test a su personal, tanto personal laboral como voluntarios, y dotándolos de los equipos de protección individual. Yo creo que hasta aquí podríamos, si queréis, más adelante hacer alguna pregunta, y si no, por mi parte, daría paso al siguiente colaborador. Vale, perfecto. Gracias, Rosa, por tu intervención. Bueno, recuerdo a los asistentes que pueden ir dejando, si tienen interés en hacer alguna pregunta,
a través de la aplicación tienen una opción para poder ir dejando las preguntas y iremos tomando nota de ellas. Se incorpora ya con nosotros nuestra compañera Oliva de Graduados Sociales, que luego dará paso al turno de preguntas, pero si os parece acabamos con la parte de intervenciones y acabamos contigo, Hugo, que no por ser el último es menos importante, ya que tu sector precisamente estos meses pues ha tenido bastante actividad y momentos complicados. Hugo Rubio, que es director de Recursos Humanos de la CERA, cuando quieras nos comentas. Bueno, buenos días a todos y gracias al Colegio AFADE por invitar a la CERA, en este caso a mí, a comentar un poco la situación. Como bien decías, podría estar hablando hasta mañana por la tarde de la situación que nos ha pasado durante este tiempo y bueno, por resumirlo un poco, tengo aquí 4 pinceladas. Y sobre todo os quería poner un poco en antecedentes de en qué situación nos encontrábamos nosotros como la CERA en el inicio de esta crisis y en lo que ha sucedido. Nosotros tenemos a lo largo de toda España casi 4.200 trabajadores. Nosotros prestamos servicios para empresas y estamos en muchísimos sectores. Incluso de los 3 compañeros que estamos hoy aquí o de las otras 3 empresas, creo que a lo largo de estos años en algún momento hemos estado tanto con Cruz Roja como Saint-Gobain como con Danone trabajando junto con ellos, con lo cual tenemos de todo. Tenemos retail, tenemos colegios, universidades, hoteles, etcétera, etcétera. Con lo cual a nosotros esta situación del COVID, el tema de los ERTEs, el tema de los cierres, el tema de los estados de alarma nos cayó todo encima. Con lo cual nosotros, por poneros un ejemplo, hemos tramitado más de 20 ERTEs. Más de 20 ERTEs, lo que conlleva en la situación, como comentaba Luis, de las negociaciones, de las comunicaciones, etcétera, etcétera. Y ha afectado a casi cerca de 1.000 trabajadores desde Coruña hasta Jaén. Luego, por otro lado, nosotros también teníamos la otra parte contraria. Es decir, nosotros también tenemos muchos hospitales, muchos centros de salud, muchas residencias de ancianos. Ahí tenemos ya cerca de otros 1.000 trabajadores. En esos centros no solo no ha bajado, sino que se ha duplicado el trabajo. Que desde aquí también te quiero agradecer el trabajo que ha hecho todo el personal que tenemos nuestros en hospitales, centros de salud y demás, porque la verdad que han tenido un tajo y un trabajo muy complicado durante estos meses y han estado ahí al pie del cañón durante todos los días. Pero eso también ha llevado muchísima gestión. Luego, como comentaba también Elena, también teníamos muchas otras empresas que exigían mucha más limpieza. Con lo cual, todo eso seguía sumando. A todo esto, como último punto, sumábamos también que nosotros en la estructura para organizar y llevar todo esto, que somos unas 100 personas con las oficinas centrales en Oviedo, empezamos a teletrabajar el lunes 16 de marzo. Con lo cual, todo esto, casi el 100% de los trabajadores estamos teletrabajando. Entonces, bueno, gestionar todo esto se complica un poco la situación. Pero luego, al final, yo tengo aquí hechos 4 o 3 pinceladas de cómo conseguimos llegar a hacer todos estos, gestionar todas esas personas, el ERTE, seguir dando los servicios, seguir contratando personas, formándolas, etcétera, etcétera. Para nosotros una parte fundamental es la digitalización. La CERA lleva muchos años con la digitalización de los procesos, buscando tener todo en los sistemas, el dato único, etcétera, etcétera. Por poner un ejemplo, nosotros tenemos un gestor documental que ha sido fundamental y básico en toda esta gestión de tanto de los ERTES como las contrataciones, como etcétera, etcétera. Incluso había en el tema del teletrabajo había mucha reticencia, algunas personas que tienen las mesas inundadas de papeles, de ahora qué hago, ahora qué hago. Pues muchas de esas personas ahora mismo son conscientes de que con este gestor documental, teniendo todo esto bien informado, ya no necesitan el tanto papeleo, tanta leche. Entonces, esa es una parte importante, tener todos esos sistemas al día a día, que podamos acceder desde cualquier parte, gestionar la empresa, etcétera, etcétera, y todos con información y con comunicación. Aparte de esto, nosotros durante esas semanas previas hicimos como unos análisis de la infraestructura informática, porque nos encontrábamos en que, oye, si va a estar teletrabajando 100 personas
Y en esta empresa nuestra, las nóminas hay que seguir pagando, hay que seguir contratando, hay que seguir formando a las personas, las EPIs, hay que seguir cobrando facturas, pagando el IVA, etcétera, etcétera. No nos podíamos permitir que la gente que estuviese teletrabajando tuviese caídas de los sistemas y no poder trabajar, con lo cual ahí se potenció y se analizó tema de servidores, etcétera, etcétera. Todo esto tiene una parte, entre comillas, buena. Yo siempre hablo que las épocas de crisis son épocas de oportunidades y no hay más opción que cuando no hay más tutía que hacer las cosas, se va, como decía Luis, a veces aprendemos y gestionamos por necesidad. Y entonces aquí nosotros había determinados proyectos y determinados asuntos que teníamos un poco parados, que costaba arrancar, etcétera, etcétera, y aquí no ha habido más manera que echarnos adelante. Tenemos un portal de formación, que bueno, lo teníamos ahí arrancando, conseguimos arrancarlo. Ese portal de formación lo que hace es que todas las personas que se incorporan, esa formación previa y obligatoria que les damos, lo podían hacer desde su móvil, desde el ordenador, de cualquier parte, acceder a cualquier sitio, la firma digital de los documentos, porque en determinados clientes es fundamental o es necesario, nos piden que determinados protocolos estén firmados por los trabajadores, si no, no entran. Entonces, todo eso también nos ha obligado a esta situación a meter una segunda velocidad, incluso una quinta y una sexta, para arrancar todas estas cuestiones. Con lo cual, aquí la gente también nos hemos implicado. Luego, como decía también Luis, hay una situación que aquí es la imaginación al poder. Negociaciones por WhatsApp, grupos de WhatsApp, videollamadas, videoreuniones, de todo, de todo. ¿Quién nos lo iba a decir hace unos años que íbamos a tener un comité de sindical de un centro para hablar de un ERTE por un grupo de WhatsApp? Los trabajadores firmando documentos por un grupo de WhatsApp, teniendo grupos con 20 y 30 trabajadores. Entonces, oye, todas estas cosas, hay muchos días que se van a quedar y lo que nos permite también ver es que si se quiere, se puede. Y aquí es, si se necesita, se puede, yo creo que es. Luego la parte, también os quería comentar el tema de la parte del teletrabajo. Como os comentaba, nosotros casi el 100% de la plantilla desde el lunes 16 estuvimos teletrabajando. Si bien no partíamos de cero, a pesar de, bueno, tuvimos que hacer unos refuerzos informáticos y demás, pero no partíamos de cero porque en nuestro plan Concilia de la empresa desde hace varios años, tenemos implantado desde hace un par de años la oportunidad y la posibilidad de que cada uno de nosotros pudiese teletrabajar 14 días al año. Con lo cual, esa experiencia sí la teníamos del teletrabajo. Por otro lado, esas semanas previas, también pasamos una encuesta a todo el personal de estructura para preguntarle por el tema del teletrabajo. Les preguntábamos si estaban dispuestos a teletrabajar, qué problemas podían tener, qué equipos necesitan, qué equipos tienen en sus casas, etcétera, etcétera, para buscar tener la mejor comunicación y coordinación entre todos. De ahí que la gente que empezó, todos los que empezamos a trabajar, pues el que no tenía portátil se le dio un portátil, los departamentos que necesitaban una comunicación muy fluida se les dio un teléfono móvil a todos. Yo particularmente me traje la pantalla del ordenador de mi mesa porque no todo el mundo tenemos un despacho en casa, entonces, y más que menos, oye, cuando teletrabajaba, pues tenía, como eran horas puntuales o días sueltos, pues oye, hacías como podías, pero plantearte teletrabajar un mes en tu casa de inicio, que luego no se sabía, es complicado. Entonces, bueno, incluso hay gente que se llevó, por poneros otro ejemplo, los reposapiés. Con lo cual se dio todas las facilidades a toda la plantilla, a todas las personas de estructura un poco para poder teletrabajar con comodidad, con seguridad y para poder que esta empresa siga funcionando y dando respuesta a toda la gente que tenemos en centros y demás. En la fase en la que estamos nosotros ahora mismo, por ejemplo, que dentro también de ese comité de crisis que también tenemos de la organización que hicimos, nosotros desde el 1 de junio estamos ya yendo a la oficina. Lo que tenemos establecido es que un tercio de la empresa se organiza con los departamentos, es una persona que lo va organizando y estamos teletrabajando. Más o menos solemos ir a una semana al mes, etcétera, etcétera. Durante este tiempo también nos ha permitido adaptar la oficina a la nueva situación, porque aunque la palabra incertidumbre salió varias veces hoy, es una situación que está. Ahora mismo estamos en esta situación, no sabemos qué puede pasar en septiembre o en octubre, si va a haber nuevos brotes, si volveremos a la fase 1, a la 2, a la 3 o a la 0.
pues bueno, nosotros como empresa ya hemos organizado nuestras oficinas para mantener las distancias, tenemos caminos internos de por donde se camina para que la gente no se junte, el tema de los office, etcétera, etcétera. Con la intención que tenemos es el 1 de septiembre volver otra vez todos a la oficina si nada cambia. Ya con las oficinas muy preparadas, con todos los sistemas de seguridad, de mascarillas obligatorias para ir por los pasillos, en sitios donde estemos más de una persona, etcétera, etcétera. Luego, toda esta situación, lógicamente, no se podría hacer sin una cosa que para mí ha sido, o sin una parte que es fundamental, que es el equipo. El equipo para mí es vital porque podemos tener la mejor digitalización, podemos tener a la gente teletrabajando, pero si luego no hay un equipo que soporte todo esto detrás, es imposible. Y un equipo yo lo llamo a una buena comunicación, una buena coordinación, tener unos buenos sistemas de trabajo con unos procesos en el cual cada uno sepa un poco lo que tiene que hacer dentro de este engranaje y poniendo un poco el símil del fútbol, que ya que hubo el derbi ayer, que me niego a decir de qué equipo soy, aquí la clave fundamental de que un equipo funcione es que al final seamos capaces de pasarnos el balón incluso sin mirar. Eso lo que nos permite es ser mucho más ágiles, ser mucho más rápidos en la toma de decisiones, porque en la situación en la que estamos ahora mismo, todos yo creo que lo habéis vivido. Cada hora cambiaba, cada Real Decreto cambiaba el anterior, luego había un criterio intermedio, luego cuando hablabas con compañeros de fuera tenían interpretaciones distintas, etcétera, etcétera. Yo he tenido el caso de que, por ejemplo, el tema de las exoneraciones ahora famosas de la nómina, yo he tenido 6 visiones distintas de X personas. Entonces ha tenido que sacar, por ejemplo, al sistema Red 4 boletines para explicar cómo se hacía lo que venía marcado en un Real Decreto. Con lo cual, bueno, si no tienes un equipo muy coordinado, comunicado y ágil, llevar todo esto sería una locura. Que la ha sido, pero no tanta. Y luego con el tema por acabar el tema del equipo y el teletrabajo, yo creo que ya por fin en este país nos hemos dado cuenta que la gente trabaja sin falta de ver que los tengas delante. Que si tienes a gente implicada, que si tienes a gente con una buena coordinación, si tienes con una buena comunicación, no hace falta tener una persona 8 horas delante tuyo para saber que hace un excelente trabajo. Y echando un poco la vista atrás estos meses, que bueno, esto no sé si vendrá para quedarse mucho tiempo, pero para un tiempo se va a quedar. Yo la verdad que estoy muy satisfecho de cómo hemos abordado desde la acera esta crisis con toda la situación que tenemos ahora mismo. Y nada, y a la espera de preguntas, aquí estoy por lo que se necesita. Bien, muchas gracias, Hugo, por tu intervención y, bueno, por aclararnos un poco cómo fue vuestro día a día de esta etapa, digamos, de confinamiento y de estado de alarma, que la verdad que vino de una forma muy urgente y además también lo comentaba Luis y lo comentaba Elena al principio, que bueno, un poco la dote de improvisación no se nos dio dentro de lo que cabe mal del todo y pudo salir todo bastante bien. Doy paso, si os parece, a Oliva, que ya está con nosotros, para que, bueno, un poco os haga ella la parte de preguntas o de ronda de preguntas. Y bueno, nada, pues agradecer al Colegio de Graduados Sociales que haya contado con nosotros para esta jornada y a vosotros por vuestra exposición y por comunicarnos un poco y trasladarnos lo que habéis hecho en vuestras empresas. Le doy paso, Oliva, apago yo el micro para que hagas tu parte de preguntas, ¿vale? Perfecto. Gracias, Guiomar. Bueno, primero quiero agradecer a estos grandes profesionales que se han prestado, ¿no?, a compartir con nosotros esta mañana y darnos una visión de aquellas cosas que han puesto en marcha dentro de sus organizaciones, ¿no? Estamos hablando de grandes profesionales dentro del campo de la gestión de personas, pero que seguro que todo esto ha supuesto un gran reto profesional. Y esta crisis, el gestionar la urgencia, la crisis sanitaria, la crisis laboral, etcétera, ha supuesto un gran reto del que, bueno, creo que hemos conseguido salir todos medianamente bien.
Entonces, bueno, como decía Guiomar, si os parece, vamos a pasar a la parte de preguntas. Voy a lanzar preguntas. No quiero centrarme en ninguno en concreto. Si queréis, podéis ir respondiéndolas un poco en base a vuestra experiencia, ¿no?, dentro de la organización. Entonces, la primera pregunta es, dentro de todas estas medidas que habéis expuesto y que habéis implantado, digamos, de manera urgente y necesaria en vuestra organización por esta situación, ¿cuáles creéis que pueden permanecer en un futuro? ¿Cuáles creéis que pueden ser permanentes a la hora de implantar definitivamente dentro de vuestra organización? No sé, ¿quién se atreve? Pues si quieres, que ya que estaba yo con con el último, yo tengo claro que el teletrabajo vino para quedarse. Todos sabemos que se está a la espera también de una regulación por parte del gobierno, pero vamos, esta es una situación que viene para quedarse y que todas las empresas, yo creo que hemos sido capaces de ver que el teletrabajo también es algo bueno. Lógicamente hay que regularizarlo de alguna manera porque, como comentábamos todos, hemos trabajado muchísimas horas a cualquier hora y lógicamente sé que el teletrabajo de esta situación que hemos tenido ahora mismo no es una situación normal de la que puede ser de cara a futuro, pero vamos, yo estoy seguro que esa es una pieza que todas las empresas tendrán ahora mismo en su pool de cara a futuro para establecer y para organizarlo de una manera que sea muy productiva, porque yo creo que lo es. Bueno, yo si os parece, un poco aparte de lo que dice Hugo, que obviamente el teletrabajo pues se está viendo que es una herramienta útil, lo que comentaba un poco, a mí es más importante que temas puntuales del teletrabajo o incorporación de no sé qué rutinas o tales, como todo esto estamos viendo, el impacto, que es como un paso más en la cultura esta hacia la que queremos ir del World Class Manufacturing, 5S, Lean Six Sigma o cualquier tipo de estandarización, ¿no? Es decir, es como una especie de hibridación entre el carácter español de la improvisación y la asunción de la improvisación. Cuando la vemos útil, la incorporamos a nuestra rutina diaria y a la cultura. Y eso me parece una cosa muy importante, pues estamos hablando de cambiar cultura de una empresa, en el caso de Saint-Gobain, con más de 350 años y en Avilés, pues cerca de 80 años ya, y cambiar la cultura a una fábrica, digamos, vieja, bien entendida la palabra vieja, es muy complicado. Y estos hitos así que surgen, que son emergencias, digamos, es cuando la gente ve, coño, esto que yo protestaba por hacer eso y tal, resulta que ahora veo que esto es útil porque me garantiza mejor la seguridad. Entonces, eso me parece una cosa muy importante y que es una cosa para allá, es una cosa a medio largo plazo que va a tener unos impactos que todavía no somos capaces de medir. Y eso sí me parece muy importante. Muy bien. Bueno, está claro que hay una batería de medidas que han llegado para quedarse, efectivamente. Dentro de todas estas situaciones que con las que habéis tenido que lidiar dentro de vuestras organizaciones y dentro del campo de la gestión de personas, ¿cuál consideráis que ha sido la más complicada? ¿Qué es lo que habéis tenido más dificultad a la hora de poder solucionarlo? ¿La motivación de los empleados, el compromiso, la comunicación, las medidas de PRL que se han tenido que adoptar muchas veces sobre la marcha y en ese momento crítico? En el caso de Cruz Roja sí que es cierto que la motivación en los trabajadores pues no se vio minorada en ningún momento, todo lo contrario. Los que estábamos haciendo teletrabajo en turnos rotatorios, pues nuestro grado de motivación y compromiso con la institución y la organización era total y absoluto. Y así pasaba con todas las personas voluntarias que pudieron darnos soporte a toda esta situación de crisis y de emergencia sanitaria. Nosotros, por ejemplo, sí que teníamos un poquito más de dificultad a la hora de seguir manteniendo motivados a los participantes que estaban en esa búsqueda activa de empleo, pero ya no a nivel organizativo como trabajadores de la institución, sino con los perfiles de personas que trabajan en nuestros proyectos para que no perdieran, no se desligasen de esos itinerarios y seguir manteniéndolos activos y ver que sí existía o continuaba existiendo posibilidades de acceder al mercado laboral. Yo, en otros aspectos, las medidas de prevención de riesgos laborales que estableció la institución fueron correctísimos y bueno,
por ese lado, tanto la motivación como las medidas organizativas fueron estupendas y vamos, en la entidad en la que yo trabajo, pensar que se podía hacer un teletrabajo, podíamos pensar en un indicio que era inviable por el tipo de labores que se hace, pero al final pues vimos que sí, que era viable. A nivel también, para añadir un poco lo que comenta Rosa, a nivel motivacional está la parte de esta difusión, que es un poquito lo que yo intenté también poner aquí encima de la mesa, todas las medidas para, digamos, animar y dinamizar a todo este entorno. Y también una cuestión, un handicap importantísimo, es que nosotros tenemos acostumbrados a trabajar con procesos muy masticados, muy revisados, muy consensuados, y ahora lo que vimos era que teníamos que tener una agilidad de respuesta tremendamente rápida y con muchísima incertidumbre y con esa capacidad de adaptación y flexibilidad. Pero bueno, eso, más allá de la crisis del COVID, nos sirve para adecuarnos a las nuevas necesidades del mercado en este entorno cambiante, volátil, constante, aunque una punta exagerada, pero bueno, va un poco por ahí también, esa capacidad de adaptación. Lo que vimos también fue, vamos a ver, la fábrica de Securitabel es donde trabajas en el mundo del automóvil, que es quizás el negocio más cambiante, más estresante que hay. Entonces, la demanda de los clientes puede cambiar 2 veces en un día, porque ellos mismos no sabían cuándo iban a arrancar sus instalaciones, o si iban a arrancar a 100% o a 33%, o qué modelos. Entonces, todo esto a nivel logístico y de producción es un cambio continuo. Vimos aquí, vimos cómo, un poco ligado con lo que hablaba antes de la polivalencia que tenemos, pero vimos un paso más allá, y es que la gente empezó a trabajar como verdaderos equipos líquidos. El concepto de equipo líquido, por lo menos como yo lo entiendo, es tú tienes un equipo de personas y en un momento dado surge un problema, hay uno que es experto en ese problema y en automático esa persona pasa a ser el líder del problema y es el que gestiona el equipo. El problema vira hacia otro sesgo porque ya solucionaste el primer problema, pero surge otro problema en el que el experto es otro. Entonces ellos, sin que nadie los gestione, automáticamente cambian de líder y se autogestionan. Entonces también vimos eso, sin necesidad de estar siempre, digamos, los jefes de departamento, el director de planta, marcando todas las pautas, que los equipos en estas situaciones extremas y altamente cambiantes e imprevisibles se autogestionaron muy bien. Con el concepto este de equipo líquido, ahora yo sé de esto, yo lidero, ahora lideras tú, todo esto funcionó y sigue funcionando muy bien. Ya funcionaba así en esta fábrica, pero ahora todo eso se incrementa de manera exponencial y da unos resultados que no podrías tener si todo pasara por la jerarquía estricta de la, digamos, formal de la planta, ¿no? Entonces eso también me parece una cosa importante. Nosotros, digamos que una de las mayores dificultades que vino durante esta crisis ha sido la incertidumbre, la inseguridad, todos estos continuos cambios, que hoy los EPI se dan la mascarilla FP2, luego la quirúrgica, luego no sé qué, el ERTE va por aquí, el ERTE va por allá. Entonces eso, al final, lo que deriva muchas veces era en que determinadas personas o equipos, no la motivación, sino que se venía abajo, pues ya ahora esto y tantas horas, ya hay que cambiarlo todo. Entonces, digamos que entre comillas hay determinadas veces que hemos tenido que ser psicólogos propios o psicólogos entre nuestros compañeros, arroparnos todos un poco para salir un poco y suplir esta incertidumbre y esta inseguridad que se nos estaba un poco trasladando externo y que te dificultaba un poco todas las cosas que estabas haciendo. Entonces, yo creo que esos niveles de estrés altos, esos niveles en algunos casos, ya te lo hablo en personal, de hartazgo, de decir, no puede ser otro Real Decreto con otra norma distinta, con otro cambio de todo. Entonces eso también, también sirvió mucho el equipo y ese compromiso de todo el mundo para echarnos un cable todos en esta situación complicada y salir. Entonces yo creo que eso es lo más dificultoso. Muchas gracias, Hugo. Bueno, tenemos una pregunta que nos plantea Diego López, que bueno, nos da las gracias por participar. Bueno, es un tema que ya se ha apuntado un poquito dentro de esta mañana, ¿no? Pero dice, con respecto a la jornada de teletrabajo, que casi de repente ha vuelto a salir a la palestra, ¿consideráis que es una opción viable a largo plazo?
y un modelo universal de futuro, o es más bien un recurso de utilidad circunstancial y solo aplicable a ciertos sectores? Él comenta que, bueno, que subrayando lo que decía Luis, que con respecto a las dificultades para mantener una comunicación fluida a través de medios digitales, tiende a pensar en la segunda opción, pero lo considera un recurso útil, puntual, y pese a la tentativa en costes que puede suponer para una empresa, a la larga puede que hiciera perder recursos intangibles pero indispensables para la empresa, haciéndoles perder competitividad frente a otras que combinen todos los modelos. Y bueno, le gusta conocer un poquito vuestra opinión sobre este tema. ¿Podemos comentar? Elena. Sí, vale. La parte de teletrabajo, un poco como nosotros la venimos desarrollando, que ya existía previamente la posibilidad, pero digamos que no estaba tan aterrizada ni se hacía tanto uso efectivo de ella, es una manera de entender, viene para quedarse, no de esta manera tan intensiva como la que hemos tenido ahora, que quizá, es verdad, no estábamos acostumbrados a teletrabajar, juntabas unos horarios imposibles, pero bueno, fue un poco la necesidad de ese momento. Así que es una cuestión que culturalmente nos tendremos que ir acostumbrando todos y que efectivamente sí que será una medida a adoptar y para quedarse, para seguir perfeccionando y sacándole partido. Yo comparto, creo que es algo que se va a quedar. Si bien el teletrabajo que hemos tenido durante estos meses es algo muy excepcional, porque no, el tema de la comunicación no es lo mismo el teletrabajar en una oficina entera que tenerlo hecho de formas muy puntuales y organizadas que permitan también abordar el tema de la conciliación, que es algo fundamental. Con lo cual no es lo mismo intentar comunicarse 100 personas desde su casa, y, oye, que una parte de esa oficina esté teletrabajando, que la comunicación va a ser mucho más sencilla y más fácil, con lo cual yo creo que es algo que se viene para quedarse, pero con una organización y una situación distinta a esta época de crisis. Yo un poco respondiendo a la pregunta, igual los compañeros me tiran con algo a la cabeza, pero para mí el teletrabajo sí viene para quedarse, no como se está haciendo ahora, sino una manera mixta, con presencia unos días en fábrica o empresa o lo que sea, y otros días no. Pero yo creo que la gente de recursos humanos tenemos que estar más en el negocio y menos teletrabajando, porque al final, yo lo que estoy viendo también, que en esta situación, cuando ahora la fábrica vuelve a arrancar y ven que tú estás ahí también, que no estás, digamos, escondido en la cueva, sino que estás ahí con ellos y hablas con ellos y les preguntas qué tal, y la familia, no sé qué, eso se agradece mucho y eso es parte del trabajo de recursos humanos. Y tienen que hacer los recursos humanos y tienen que hacerlo allí, sobre el terreno, no desde casa. Entonces, a lo mejor un día o dos teletrabajar bien, pero yo personalmente prefiero estar, en mi caso, en la fábrica, con la gente. En el caso de Cruz Roja, bueno, también por el tipo de perfiles con los que nosotros trabajamos, aunque sí que se han hecho acciones de formación con los participantes a través de webinar de las cuales nos habían sido plataformas las empresas colaboradoras, sí que es cierto que ellos agradecen más la presencia. De hecho, la semana pasada ya retomamos las colaboraciones presenciales en las asambleas tanto de Oviedo como de Gijón y ellos sí que agradecen ese contacto físico manteniendo todas las medidas de seguridad y el distanciamiento social, pero parece que estamos más cerca de ellos y que bueno, ellos se sienten como más reforzados y más motivados por poder venir físicamente de nuevo a las asambleas. Lo que pasa es que a nivel organizativo, como trabajadores, pues hemos visto en la organización que podíamos seguir haciendo el teletrabajo igual que cuando lo hacíamos de manera presencial. Ok, muy bien. Y bueno, para cerrar ya esta jornada, que ya nos está premiando un poquito el tiempo, simplemente queremos poner la vista en el futuro y nos gustaría saber qué retos plantea la nueva normalidad en vuestras organizaciones. En un titular, ¿cómo lo podríais resumir? Los de recursos humanos tendemos mucho a enrollarnos, entonces el titular es un poco complicado, Oliva. Pero bueno, algo así, no sé, algo así como, efectivamente, aprovechamos nuestras capacidades, mejorándolas con comunicación
Y yo creo que la clave de todo esto es al final, como igual que en la sociedad habitual, usar el sentido común, no relajarse demasiado, mantener ciertas pautas para poder seguir trabajando. Va a haber un reto y un impacto muy importante a partir de ahora, que es el tema de la seguridad. De la seguridad y la salud, que eso nos va a obligar a todas las empresas a hacer muchos cambios, tanto desde el punto de vista del distanciamiento, la organización interna de las oficinas, conciliación, enlazando con el teletrabajo. Todo esto va a llevar a hacernos pensar y cambiar muchas de las situaciones actuales que se estaban llevando dentro de una empresa. El principal reto un poco para nosotros, por poner un titular, es seguir cuidándonos ahora mismo, en el corto plazo, sin bajar la guardia sobre todo. De momento no parece que anima a lo contrario y nos está resultando ya también un poco complicado y esfuerzos extras de campañas y demás para que efectivamente lo que hemos alcanzado hasta ahora no lo vayamos a perder. Y desde Cruz Roja, pues nada, seguimos estando cerca de las personas, siempre con más distanciamiento social y con todos los equipos de protección que debemos adoptar, pero sigue siendo nuestro reto seguir trabajando por y para las personas. Pues yo creo que podemos, aparte de agradeceros a todos vosotros, agradecer a la gente que ha estado con nosotros desde las 10:30. Esperamos, creo que hablo en nombre de los dos, tanto del Colegio de Graduados Sociales como de FADE, que lo que os hemos trasladado os haya resultado de interés. Hemos podido traeros a personas que creemos que tenían bastante que aportar en cuestión de recursos humanos y de lo que se ha hecho en sus empresas, además de sectores bastante diferentes, porque bueno, aunque dos de ellos hayan sido del sector industrial, pues uno pertenece al agroalimentario y también ha sido un sector muy importante para poder abastecer y servir en estos momentos tan complicados. Y nada, esperamos que hayáis disfrutado. Comentaros que la sesión se ha grabado durante todo el tiempo, con lo cual a lo largo del día de hoy pues seguramente ya la tengamos disponible a través de nuestro canal para aquel que quiera volver a verla o escuchar en más detalle algo de lo que alguno de nuestros ponentes ha comentado pueda volver a escucharlo. Muchas gracias a todos y esperamos que haya resultado de interés.